la otra persona que está ahí, no sea contigo mismo. O sea, tú muestras lo que yo quiero sanar, ¿sí sabes? Claro, Eso los es lo más representantes. increíble, Eso porque sucede. como una persona va a sentir o si no nos conocemos, no tenemos nada, como le va a salir a Lady el dolor que yo sentía o algo así, o Claro. sentía mis... Raza, bienvenidos a un podcast nuevo, hoy un podcast muy especial. Hoy tenemos una invitada que nos va a hablar de constelaciones familiares, Ailín Aguilera. Sí, bueno. ¡Por fin! ¡Logramos! Para entrar en contexto nos equivocamos como 10.000 veces para decir el apellido, pero ya lo logramos. Pero bueno, Lo logramos. súper. Muchas gracias por acompañarnos, Ailín. Por No, darnos gracias a todo tu ustedes, un placer conocimiento. estar acá. Gracias. Me encanta. Ailén. Sí, Ailén. Aileen. Ah, bueno, suena chévere. Bueno, Lady, pregúntale a nuestra Bueno, invitada qué nosotros le acá- preguntas tiene sobre constelaciones. Acá, bueno, para conocerte un poquito más, ¿cómo fue que llegaste a esto de las constelaciones familiares? ¿Cuál fue como el primer contacto? Bueno, mi primer contacto fue porque me lo recomendaron. Sí, una persona que no estaba metido en nada de lo que es espiritual, en esa onda de New Age, en nada de todo eso, me dijo, mira, hice una terapia que estuvo muy buena, fue grupal. Sí. Y cuando me dijo fue grupal, para mí fue como descartado totalmente, ¿no? Sí, claro. Ni loca voy a contar lo que me pasa Ah, a gente que no conozco. O sea, me parece rarísimo. Si bien yo siempre estuve, bueno, desde muy chica en una búsqueda espiritual de mí misma, no me lo había presentado como algo espiritual, ¿no? Como trascendente de ese lugar, sino como una terapia. Entonces fue como, no, me cerré a eso. Y años después, como que me sentía un poco bloqueada en la vida en general, y otro amigo, me dice, vamos a hacer constelaciones familiares, que mi amiga está facilitando, Sí, que sí. hoy en día es mi maestra, la amo, Melissa Semprini. Sí. Y dije, bueno, de una, sí, quiero ver qué pasa, quiero ver qué sucede ahí, y me animé con mucha valentía. ¿Y tu primera experiencia fue acá en Estados Unidos o en tu país? No, fue en mi país, en Argentina, en Ok. Rosario, sí, muy cerquita del río Paraná. Y De la casa de Messi, ahí al lado. ahí, cerquita. Pero, Ailén, ¿tú hacías algo antes parecido o A ya habías mí, leído algo sí, parecido? la espiritualidad siempre me llamó la atención en eso de la búsqueda, ¿no? De decir qué es todo esto, qué es la vida, qué es Dios. Entonces empezó como muy temprano, a los 16 más o menos, como eso de una búsqueda interna, y me llegó el yoga, me llegó el reiki. Perdón, o sea, y digamos, o sea, porque no es fácil encontrar una persona tan joven que se vaya con esas ideas o algo porque la gente está pensando en otras cosas. Ajá. ¿Tus padres te llevaron a eso? ¿Tus padres pensaban en eso? No, creo que mi crianza fue muy tradicional, ¿no? Mi abuela, O sea, tu entorno no te llevó nunca a eso. No. Fueron tus pensamientos Sí, fue mi propia búsqueda. Ok. Que creo que es eso el despertar, entre comillas, espiritual. Es la búsqueda interna de quién soy, qué estoy haciendo acá, para qué es todo esto, ¿A qué vinimos? a qué vinimos, ¿sí? Tengo una pregunta, ¿es necesario creer algo como para empezar en el tema de las constelaciones? Yo creo que lo necesario realmente es tener una intención de sanar lo que sea que sientas que te está limitando. Quizás ni siquiera lo sabes qué es lo que te está limitando. Y lo que hace eso, justamente las constelaciones, es abrirte y mostrarte qué es lo que tenés para ver que te está limitando y que puede ser, las constelaciones, traen mucho lo ancestral, lo de generación en generación, cómo se va repitiendo los patrones de conducta repetitivos, las creencias. Entonces te muestra esto y además te muestra qué tipo de creencias tenés en cuanto a la cultura. Entonces te va como expandiendo y llevándote más al centro, a vos mismo. ¿Y ¿Por cómo- qué? Bueno, Sí, no, listo. discúlpame. ¿Y cómo fue tu primera experiencia cuando hiciste la constelación? Sí. ¿Qué pasó ahí que Ay, te dijo, wow, fue yo por aquí hermoso. voy a entrar? ¿Qué Sí, pasó? siempre lo recuerdo no sé, con mucho amor porque si bien yo quería ir a sanar y esa era mi intención principal, no fue curiosidad, sino fue, listo, me llevo a ver qué pasa ahí. Yo previamente decía, che, pero ¿y si voy
y aparece esto que me da tanto miedo que se exponga, y en un grupo, y el prejuicio del otro, y lo que sea. Y salió eso, justamente. Pero eso es lo importante de eso, ¿no? Que por eso lo hacen con personas desconocidas para que no... Sí, puede ser que sean desconocidas, como puede ser que te las hayas cruzado, como puedes ir con un amigo, con un hermano, con un familiar que digas te llevo porque esto está buenísimo y te va a ayudar a mirarte, a ver qué onda, ¿no? Ok. ¿Cuáles son los resultados más frecuentes después de hacer una terapia de constelaciones? Eso depende del individuo, ¿no? Si uno va y se apertura a esto mismo que te digo, al profundizar en tus heridas, en esos dolores, en eso que está oculto, a ver lo que está sucediendo, puede ser que sanes en ese momento, que tu facilitador te ayude y te guíe para una pronta sanación. Y eso, lo que yo sentí fue como una inyección de poder, poder decir, me liberé. Eso fue lo que me dio, ¿no? Como liberación de algo que me estaba bloqueando, que lo vi en el campo y dije, wow, esto me estaba drenando un montón la energía. Y cuando se soltó y se liberó y lo pude como atravesar, obviamente gracias a mi maestra, mi facilitadora, mi vida cambió totalmente, no sé, como eso, me liberé, no sé, el peso se fue, porque uno siente hasta físicamente los pesos. Y para que nos expliques un poquito más aquí la gente, muchos de nosotros no entendemos bien qué es una constelación, de dónde viene, de dónde fue que se originó todo esto, el creador, que Sí. ya te hemos entendido un poquito que es una terapia para sanar, algo Sí. específico, como para encontrar algo en los ancestros, pero que nos des un poquito más como que de dónde viene. Comúnmente está conocido como una terapia, pero a mí me lo han enseñado como una filosofía de vida. Wow. Ok. Sí. Sí, porque lo mismo, una vez que ves esa información que tenés genética y que decís, ok, la veo, pero también puedo ser libre y elegir un poquito más mi destino. No te voy a decir que vas a poder elegir un montón, pero sí un poquito más de lo que tus ancestros han podido elegir. Y también en cuanto a lo que te decía, lo cultural, te das cuenta de que estamos atravesados por muchas creencias y que cuando ves esas creencias, decís, también puedo hacerlo diferente. Entonces, para mí sí, fue impartido como una filosofía de vida. Sí, esa Y filosofía es algo curioso porque una vez alguien me comentó que me decía es que normalmente recuerda que nosotros hacemos como lo mismo. Su padre hizo lo mismo y usted va a hacer lo mismo. Es un Repetís. círculo vicioso. Él me decía, toca romper ese círculo. Sí. O sea, tú no puedes que porque tu padre no estudió, tú no estudias. Que porque tu padre no. Tú tratas de hacer lo contrario, pero es como un poder que no te deja hacer lo mismo, sino como que es un mismo rumbo de vida, ¿no? Es Sí, curioso. se dice que, bueno, hay almas que vienen como las ovejas negras del clan, que vienen a romper estas informaciones, estos patrones, y que quizás no necesitan ir a constelaciones a mirarlo y ya lo saben desde sí mismo que, mira, ¿no? Están actuando de esta manera o sí se han regido en cuanto al sistema familiar, pero yo lo quiero hacer diferente y lo hacen sin adentrarse en una terapia que te está mostrando eso, ¿no? Es como algo innato del destino de esa alma. Y una pregunta, digamos, o sea, con una sola terapia una persona puede llegar a sanar o encontrar el error o simplemente tiene que hacer varias terapias. No, vos podés en una sola encontrar qué es eso que te está bloqueando y lo podés sanar y mirar hacia adelante, hacia la vida, Ok. porque no, ya dejás de ver el problema, ¿no? Desde un lugar inconsciente y lo empezás a ver tu propia vida y como tomando más las riendas Ok. de esa información que tenías, ¿no? Que traías quizás inconscientemente. Y eso es... Sí. Sí, ¿Cómo sí. es una sesión típica de una constelación? ¿Cómo Ok, cuál es ahí- el procedimiento más? Sí, hay varias tipologías de cómo abordar una constelación. Puede ser grupal, puede ser individual, puede ser presencial y puede ser online. ¿Y cómo se hace? O sea, como para que nos des una idea aquí, por ejemplo, individual, yo voy contigo y quiero hacerme una constelación. ¿Que yo tengo que saber qué es lo que voy a sanar? No necesariamente. Quizás uno va a decir, voy a trabajar esto y el campo te termina mostrando otra cosa que era más urgente que veas que eso que creías. O porque eso que creías quizás ya lo podés dilucidar o trabajar desde otro lugar y eso que no sabías, que te estaba interfiriendo, no lo ibas a ver si no iba a ser con una constelación o con otra terapia que vaya más como
a lo oculto, a lo inconsciente, como la psicología. Sí, yo creo que es más eso, porque imagínate, yo creo que mucha gente ni siquiera sabe qué traumas trae de atrás. O sea, yo simplemente se lo decía a ellos, yo no considero que tenga ningún trauma ni ninguna vaina, pero ellos me decían como, tú no sabes de pronto qué estás... Que, a ver, los traumas que nosotros vivimos traumas cuando somos niños, porque el cerebro no está, o sea, se está adaptando continuamente y imagínate, un bebé que recién, o sea, depende de todo y sí, tiene trauma porque no se puede mover, pero tiene una conciencia, tiene trauma porque no se puede alimentar, tiene trauma porque su mamá tuvo que ir a trabajar un par de horas, entonces Sí. todas esas cosas quedan guardadas en un inconsciente y hay veces que, claro, como no podemos, como de niños, necesitamos desarrollarnos y crecer, nuestro cerebro las guarda. Entonces las deposita en un lugar muy escondido, recógnito, y que quizás aparecen a los 26 años, 28, a los 30, a los 40, cuando vos ya estás apto para ver esas cosas y trabajarlas. Entonces puede ser que se te despierte ese trauma, que no te acordabas, a los 30, cuando ya tenías toda tu vida hecha y estructurada, Y te desordena la y vida. te desordena la vida. O sea, a mí me la desordenó una chupeta que se me perdió, no metes. Pero eso Pero- se manifiesta por medio de, o sea, el trauma como tal o por medio de una enfermedad, como podemos ver en otras. Se puede manifestar por síntomas, por enfermedades, por bloqueos, por depresión, por muchas variedades se puede. Y generalmente, ¿qué se constela? O sea, por ejemplo, yo voy a, porque tengo una pérdida, o sea, no tengo economía, Sí. porque tengo un duelo, porque, Todo. o por todo se puede constelar. Se puede constelar síntomas, enfermedades, se puede trabajar la energía del dinero, la energía de los proyectos, se puede trabajar la relación con mamá, la relación con papá, la relación con los hijos, con la pareja. Realmente, Pero más o menos un poquito lo que he entendido de lo que nos has explicado, es sanar los traumas de infancia, pero también los traumas transgeneracionales. sí, traumas, bloqueos repetitivos, los patrones repetitivos, todo lo que esté estancando y limitándote a tu mejor versión. El primer acercamiento que yo creo que escuchamos, o bueno, te lo digo desde lo personal, fue una serie en Netflix que vimos que se llama Mi Otra Yo. Sí. Ahí Sí. fue como el primer acercamiento de que nosotros empezamos como a investigar qué es el tema de las constelaciones familiares. Ellos explican un poquito más o menos cómo funciona para que la vean. Y lo que me parece más curioso es que, bueno, ellos hacen más que todo es con personas que no creen ni cinco, Ujú. pues que, por ejemplo, médicos, que Ujú. ellos están Siempre es ligados alguna a algo médica. que si no está comprobado científicamente no existe. Exacto. Entonces es bonito como ellos cruzan eso y se dan Esa cuenta de barrera. que puede ser complementario, que no es una verdad y otra verdad, sino que puede ser complementario uno de la otra. Sí. Lo otro que me parece curioso es que al final de la terapia que ellos hacían, él les dejaba una tarea para Ujú. ayudar a sanar más fácil lo que Sí. trabajaron en la terapia. Sí, sí, sí. Sí, eso depende mucho del facilitador. Por lo general, sí, yo he participado en donde el facilitador te da como una tarea, una carta, un ritualito de flores, lo que haga sentido con ese trabajo que se vio en el campo y que refuerce, ¿no?, esto de liberar, soltar, incluir, que eso es mucho el trabajo de las constelaciones familiares. Lo que busca es la inclusión, busca el acercamiento, el Llegar no a esa juicio. conexión. Sí, busca también lo que es ordenarnos, reordenarnos, porque pasa mucho que terminamos confundiendo los roles y tomando roles que no nos pertenecen y eso desordena el sistema familiar. Ok, ¿y cómo entran a constelar? O sea, hacen, no sé, yo tengo una pregunta, por ejemplo, ¿hacen hipnosis regresiva o utilizan algún tipo de meditación o cómo entran a constelar? ¿O esto es dependiendo del facilitador o Sí, cómo lo hacen? depende del facilitador. A veces se hace meditaciones para que uno empiece a sentir más las sensaciones del cuerpo, que las constelaciones son eso, es dejar la mente de lado y empezar a expresar lo que el cuerpo te invita a expresar, los movimientos, por eso son movimientos del alma, ¿no? Es eso, dejar un poco la mente y sí, muchas veces empezamos con una meditación, pero depende mucho del facilitador y se dice que hay como para todos los gustos, realmente, facilitadores para todos los gustos. He escuchado de facilitadores que trabajan con animales, con Sí. perros, con caballos,
y que eso aumenta un montón la sensibilidad, la energía, la conexión. ¿Y cómo hacen ahí? O sea, ¿los caballos son los que representan el grupo o cómo Yo serán los nunca animales? presencié algo de eso, Oh, pero sí me han contado que es muy sanador, se conecta muy lindo, estás conectando con el reino animal que tiene mucha sabiduría y eso es como entrar a un lugar muy mágico donde se empieza a presenciar la energía del todo, de Dios, de la sanación. Entonces pasan cosas muy hermosas también. sí. Yo me pongo a pensar, o sea, todo lo que dices y me lleva a algo que yo creo que lo que más trabajan es el tema del inconsciente en una persona. O sea, uno normalmente, no sabe exactamente qué le van a trabajar si uno nunca ha escuchado algo como constelaciones familiares. Entonces yo creo que ahí juega un papel muy importante el tema del inconsciente, algo que uno tal vez no le da la importancia y que sale en una constelación para ayudarle a sanar las cosas que de pronto nos atormentan o nos están causando algún problema en la actualidad. Claro, pero y bueno, es eso, constelaciones son lo que les decía, una cirugía al alma directa. O sea, quizás uno puede querer trabajar lo inconsciente con un psicólogo y eso te toma un tiempo, pero en lo que son las constelaciones es muy impactante. Te muestra lo que está sucediendo y no hace falta de un tiempo tan largo para que te des cuenta, sino como, bueno, te lo mostró, vino y te mostró lo que era, lo que estaba sucediendo. Después queda en vos hacer un trabajo que lo podés continuar con terapia, con lo que te resuene, lo podés continuar. No todos llegan a sanar y hay ocasiones en donde se despiertan o ves cosas que tenés que seguirlas porque el alma no está todavía, viste, como tan aperturado a asimilar todo eso que está sucediendo. Y a mí lo más curioso que se me hace de lo poco que he leído y me he investigado es que se das con la persona, la otra persona que está ahí, no se da contigo mismo. O sea, tú muestras lo que yo quiero sanar, ¿sí sabes? Claro, Eso los es lo más representantes. increíble, eso porque sucede. como una persona va a sentir o si no nos conocemos, no tenemos nada, como le va a salir a Lady el dolor que yo sentía o algo así, o Claro. sentía mis antepasados. Por eso es Lo más increíble del caso. Es muy mágico. Y esta filosofía, bueno, el creador es Bert Hellinger. ¿Él es de Él fue un Alemania. alemán? sí, que fue psiquiatra y después empezó también un camino espiritual Fue sacerdote, ¿no? Sí, fue sacerdote y fue misionero en África. Estuvo con los nazis No, pues también. que ese man hizo fue de todo. Él no estuvo a favor, no. No, pero sí le tocó meterse como a la guerra y todo eso. claro, en No, es la que todo el época. mundo en Alemania, Sí, en claro. Alemania tuvo que Y después estar de- juntado en algo de eso. Directa o indirecta. Después Los de eso fue que recolectaban. salió a hacer ya como más misión, como más Ajá, misión, entregarse a sí, hacer... el camino. ¿Y será que todo eso lo llevó a eso? Sí, obviamente también. Él, bueno, una persona que muy estudiosa, psiquiatría, después lo religioso, su propia vida, ¿no? Como fue mirando para su propia vida, el contacto con la tribu de los zulúes, que él toma mucho el chamanismo también, toma de la psiquiatría, de la psicología gestal. Esa es otra cosa que yo más o menos leí un poco, y fue que él en toda esta búsqueda espiritual fue a una tribu que se llama ¿cuál? Los zulúes. Los zulúes, y Sí. ellos tenían como mucha mística hacia la adoración de los muertos, como Ok. hacia... Pero eso como fue en hacia- África. Sí, claro. Sí, era una tribu africana que hacía, o sea, lo que... O sea, como a los que ya habían trascendido, entonces Sí, ellos hacían esos- como unos ritos, como unos rituales, y de ahí él como que transformó esa idea para poder sanar lo de los antepasados, lo transgeneracional. ok. Él aprendió en esta tribu cómo todo se basaba en lo grupal. Y él miraba y ellos se preguntaban cuando un individuo de su tribu estaba mal, que estaba en un camino como errado, ellos se preguntaban qué estamos haciendo mal como sociedad. No es como hoy en día que somos súper individualistas, o la sociedad es súper individualista y tipo arreglate, si tenés algún tema, arreglalo con el psicólogo, ¿no? No, Sí. ellos se preguntaban como sociedad qué estamos haciendo mal y sí, hacían muchos rituales, movimientos, buscaban mucho esa sanación y conectar con los ancestros y darles un lugar de respeto porque se daban cuenta que eran los que nos pasaron la vida, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. Si amás tu vida, si amás la vida,
consecuencias tenés que amar quien te la brindó, ¿no? Sí, sí, Y dejar los prejuicios, que eso te ayuda también las constelaciones, acercarte mucho a mamá, a papá, a esa la inclusión, ¿no? Del sistema familiar. Yo tengo una pregunta ahí. Pues es una persona que no entiende mucho el tema y solo escucha constelación familiar y define el tema de constelación. No sé qué tenga que ver directa o indirectamente la palabra constelación, porque yo entiendo una constelación es como al grupo de estrellas Sí. que forman algo que nosotros le damos un nombre, llámese la constelación que se llame. Sí, es que en realidad está mal traducido. En principio son configuraciones familiares en alemán, pero lo traducieron en español, en inglés, como Como constelaciones. pasa con las películas de España. Pero, o sea, entonces crea una confusión, Claro, una confusión, entonces, perdón, porque uno piensa que ustedes trabajan por medio, ustedes, Con las estrellas. con las estrellas. Ajá. Sí, pero no Sí. es más con la familia, con los Sí. ancestros, con... Pero también todo tiene que ver con el universo, ¿no? Igual, igual lo que hemos hablado nosotros en capítulos anteriores, todos somos energía, todos somos uno y podemos reunir todas esas energías que nos han llevado hasta ser lo que soy hoy en día y sanar como los traumas de los que vienen de atrás, sanarlos nosotros. Eso es un poquito lo que he entendido, que Sí, al final de cuentas nada es un error, todo es causal. todo Es está... por algo. Y Sí, se hizo sí, esa sí. traducción y quedó como constelaciones. Y sí, lleva mucho a que las personas digan, pero ¿qué tiene que ver con...? O sea, te lo Pero digo es la que yo hasta configuración. ahorita, yo pensé en algo como eso, yo dije, ¿en qué momento me va a decir que por medio de las estrellas o de algún tipo de constelación se trabaja en eso? Pero no, es como se le da como al ejemplo de cómo se hace, no directamente que O sea no una será también porque constelación. constela, o sea, como que incluye todo, ¿me universo, entiendes? No, puede o sea, ser, si uno puede le da el ser. sentido, sí tiene sentido. Tiene. Pero si uno dice textualmente no. constelación familiar, no se refiere de que ellos trabajen con constelaciones para hacer la terapia, ¿sí me entiende? Pero sí es como coger la palabra y lo que hemos hablado acá, resignificarla y como Sí, cogerla todo en resignificarla. uno, como amplificarla y entenderla de unas formas diferentes. Sí, sí. Y es eso, es configuración. Lo que hacen las constelaciones es configurar el sistema familiar, reordenarlo, sanar, integrar y... Mira que yo hace poco escuché a una alumna de Bert Hellinger y entonces ella hablaba como que, o sea, muy chévere él daba más como conferencias, como era, como, no de tan, o sea, sí escribió, pero más que todos los libros que hay son como entrevistas, pero lo que ella decía fue que ella sentía que cuando hacían las constelaciones, los que sanaban más eran los representantes que no el mismo que se constelaba. Y ella lo explicaba un poquito más porque cada persona, cada individuo, claro, por ejemplo, si nos ponemos a ver lo de las tribus era una comunidad que tenía un mismo significado de lo que significa ser padre, madre, abuelo, ¿sí? Mismas raíces. Mismas raíces, pero cuando ya lo diversificamos acá en nuestra cultura actual, por ejemplo, para ti puede significar madre una ideología muy diferente que lo que significa para mí, que lo que significa para ti. Sí. Entonces, ella como que cuestionaba un poco, siendo alumna de él, lo cuestionaba y decía, claro, los representantes sanan, o sea, hacen como una sanación más profunda. Ella decía, ya los nuevos que llegan a querer constelar, ya ellos son los que quieren constelar, porque los que estamos acá queremos ser representantes. Por esa misma simbología de que tú, como tienes el concepto de madre, Sí. diferente al de todos, entonces yo voy a representar el papel de madre, pero la que va a hacer la sanación soy yo, porque desde mi base, desde mi estructura mental, mi psiquis, todo está configurado de una forma muy diferente a la tuya. Sí. Así vaya a ser la representación mental de tu madre. Pero eso Pero- puede ser cultural. Es que... Sí, pero no sé, o sea, lo que yo quiero dar a entender es ese punto que ella daba, ella se llama Carola, algo así, está muy chévere también lo que ella dice, como los puntos de vista, pero ahí se como que se interroga un poco como el papel de la Nosotros, constelación. en las constelaciones grupales, cuando vos sos un representante, representás, más no actuás un rol. Okay. Entonces, no importa el concepto que vos tengas de madre, lo que importa es lo que se siente, lo que vos estás sintiendo corporalmente, emocionalmente. Eso es lo que te va a hablar de lo que sentía quizás esa ancestra, Sí, ese sí, ancestro. Y ahí, mediante los movimientos, vas a entender si se estaba excluyendo algo de la historia o esa persona, si estaba enojada,
si no estaba pudiendo ver al hijo y estaba mirando una situación con su madre. Eso es lo que te va a aperturar una constelación. Que tú ya que hablas de ese tema, yo me acuerdo que ella, la misma Carola, que fue alumna de él, ella decía que ella desde muy pequeña tuvo el don de ver a los muertos. Obviamente eso pues nadie le creyó, pero entonces ella fue a estudiar ya de grande constelaciones, pero seguía viendo la gente pues ya fallecida. Y ella decía que también eso era lo que la llevaba a cuestionar, porque muchas veces estaban en la representación y por ejemplo estaba el representante sintiendo todo lo de la madre y que ella podía ver al abuelo que ya había trascendido y él decía, eso no es real, eso no fue. Entonces ahí fue cuando fue todo este cuestionamiento y ella abrió otra cosa que no es constelaciones, no recuerdo el nombre, se los tengo pendiente, que ahora me acuerdo de eso, pero bueno, son diferentes formas de ver todo esto tan lindo que igual la idea es sanar. Sí, y bueno, y que cada uno tiene su propia experiencia, por eso, Sí. o sea, yo te puedo estar contando desde mi propia experiencia, pero siempre te voy a recomendar que vos vayas y Y lo veas vivas. La vivas, claro. lo que te para pasa que ahí, estés- porque Ajá. quizás es la filosofía de vida o la terapia indicada para vos, como no lo Como es, no es, y para claro. vos es otra cosa. Sí, sí, sí. Entonces, es eso. Súper. Aileen, tengo una pregunta. En temas de contraindicaciones o una situación donde no se recomienda hacer terapia, ¿cuál sería? Donde no se recomienda hacer constelaciones es cuando hay un paciente que tiene una psicosis, algo donde está bajo tratamiento médico y bueno, eso es muy sensible. Imagínate que le da un brote en ese lugar. ¿Cómo De haces? psicosis, ¿cómo lo Ajá. sacas de ahí? Claro, porque revivió un trauma. ¿Y desde Entonces- qué edades empiezan? Bueno, la realidad es que ya el individuo debería tener una conciencia de ir por propia voluntad y eso es como cuando ya sos mayor de edad o realmente lo sentís muchísimo y decís yo tengo que ir a trabajar esto, quiero ir a ver qué sucede, pero sí se recomienda cuando uno ya tiene un poco más de conciencia de lo que es todo esto. Un niño no, porque un niño está en su experiencia de niño, no debería tocar con estos temas que, lo que te digo, el cuerpo y el cerebro está más para desarrollarse y crecer y experimentar ciertas cuestiones propias de su edad que para meterse en cuestiones tan sensibles, Claro. como mirar un muerto, un duelo, como mirar un aborto, cualquier cosa que sea de lo que vamos No, y a hasta hablar. puede ser muy traumático para un niño, ¿no? O sea, de hecho, ¿me entiendes? Puede ser, Puedes puede. generarle un trauma para su vida, ¿me entiendes? No estaba traumado y fue a Sí, el traumar. niño como yo estaba bien, déjeme tranquilo. Claro, yo estaba siendo niño feliz de la vida. Sí. Oigan, qué chévere todo este tipo de conocimiento que estamos teniendo ahora para sanar. Pero ¿saben qué? Me ha quedado la duda que nosotros ahora nos estamos enfocando mucho en sanar, en sanar, en sanar. Parece, sí, o sea, yo entiendo que estamos unos individuos que necesitamos, pero yo creo que también nuestros padres, nuestros ancestros nos dejaron tanto amor y tanta sabiduría que también es necesario como dejarla en visto, o sea, porque ahorita todo es sanar, sanemos Sí. el niño interior, sanemos lo que nos duele, pero también démosle valor a todo lo que nos ha dejado nuestros ancestros, ese poder tan fuerte culturalmente, esa echada para adelante de Esas nuestras garras. abuelas, de las mamás que tuvimos, los padres que tuvimos tan fuertes que no se metían en tanto esto, pero bueno, chévere que nos esté llegando No, es toda que en esta la época de información. nuestros abuelos eso ni se escuchó. No, nada. Yo vine a escucharlo este año. Pero eso es bonito, o sea, Sí, es lindo. estamos en una etapa de la vida donde las personas son muy curiosas Sí, y están abiertas a conocer lo Claro. diferente, Sí. lo que no pasaba antes. lo místico, lo que... Ahora no están sabe. dando como la oportunidad a que hayan otros pensamientos y que te pueden cautivar o no te pueden cautivar, Claro. está bien. Está bien. Eso es un claro ejemplo de que si te sientes identificado o te gusta Pruébalo, como suena, claro, como pruébalo. todo en No la sé, vida. eso te iba a preguntar. Sí, si te ¿tienen resuena, algunos grupos? ¿Cómo hacemos, o cómo, por ejemplo, cómo es la aquí, primera mano? la gente que quiera estar interesada en una Exacto. constelación, cómo te pueden contactar, cómo pueden llegar a un grupo? Bueno, yo ahora hago individuales, ¿sí? Más pronto haré grupales porque me apasiona lo grupal, porque siento que ahí es donde realmente uno trabaja y vivencia la energía de una manera espectacular. Por ahora mi red social, que es mi cuenta privada. Ok, nosotros Sí. la ponemos dentro del video. Sí, Cuando vayas a hacer las grupales, tennos en cuenta. obvio. Nosotros somos los Sí. primeros. Nosotros Sí, sí, sí. gustos Puesta en para escena. Sí, sí, sí.
quería, o sea, para cerrar ya el tema, Sí. muy chévere, en serio que Ay, sí, gracias todos por estos- todo todos tu estos- conocimiento, sí. todos estos espacios donde nosotros aprendemos un poquito más acerca de lo que venimos escuchando y que Lady, que también tiene como una rama que es parecida, Ajá. me gusta mucho que se abra un poquito más y que la gente no diga, no, es que solo nos quieren vender la idea de Lady. Sí, no, No, hay más. Hay de todo. Hay de todo. En los capítulos Todo eso. pasados hablamos El de siguiente va a ser yoga. Entonces hay muchos puntos de vista, tómelo, investigue si le gusta, Claro. de verdad. Para cerrar yo quiero que, no sé, si puedes compartir como una historia o una experiencia real Algo ahí que nos acerca cuentes de... una historia que uno diga, uy, sí, qué chévere ir, que nos cautive ahí, qué chévere. Bueno, a ver, he trabajado bastantes cuestiones. Las más impactantes son las que he trabajado, bueno, la primera, donde, bueno, no voy a hablar exactamente de lo que Sí, no, trabajé, sin nombres, sí. pero cuando yo fui dije, ay, ¿no será que va a salir este tema? Que obviamente es muy mío y muy personal. Y se dio eso y fue tan hermoso poder verlo desde una nueva conciencia, que eso fue lo que me entregó mi facilitadora en ese momento, que fue, también existen otras maneras de percibir lo que ha sucedido. No todo tiene que ser con un lente de dolor, como vos lo transmitías, ¿no? De que también nos deja nuestro sistema familiar muchas luces, mucho amor, mucha fuerza para continuar. Obviamente hay historias de dolor donde si sos de esas ovejitas negras venís a resignificar todo ese dolor. Creo que esta generación que está ahora es mucho de la sanación y mirarse, por eso ahora está tan aperturado gracias también al internet, a la comunicación. Pero sí, es muy mágico. Yo te diría que vayas y consteles lo que quieras. Lo que podés constelar, lo que hablamos. El dinero es tu tema, andá y constelar el dinero, la pareja, tus vínculos en el trabajo. Se hacen hasta constelaciones empresariales. Wow. O sea, si vos sos empresario, Sí. querés tener como un orden en tu empresa, se aplican los órdenes del amor, que es la jerarquía, la inclusión. Qué chévere. Sí. Bueno, próximamente nos vamos a constelar y les vamos aquí a Eso, contar. manden contamos a la tratar. experiencia paso a paso. Manden a Bueno. tratar a mi jefe. Bueno, Ailén Aguilera, muchas gracias. Ay, En Bueno, serio muchísimas que... gracias a ustedes, un Ay, sí, placer gracias, estar acá Esto es muy bonito. compartiendo. Espacios. Y para cerrar por mi parte, me gustó mucho que dijiste que es resignificar algo que uno de pronto sea un dolor o sea una pérdida, resignificarlo y darle la oportunidad a este tipo de espacios o este tipo de terapias, pues para sanar eso de alguna otra forma, no que solo sea el dolor y aguantarse el dolor, sino que le den la oportunidad a cosas nuevas. De verlo con otro lente. como Muchas dice. gracias. Muchas gracias, Nos vemos gracias. en la próxima. Síganos en ya todas las saben. redes sociales. Los domingos a las 8 de la noche sin falta. Comenten, pregunten, todo esto es Gracias espacios por están vernos, para por eso. seguir ahí activos viendo los videos. Suscríbanse, muchachos. Síganos. Y hay flores para todos, hay flores. Activen las campanitas. Gracias. Hay constelaciones para todos. Gracias.